Buenos días. Vamos a hablar de errores de medicación y uso de antipsicóticos. El doctor Raúl Ibáñez Camilla me coordinó y yo soy el que presenta, Sara Augusto Celada Borja. Ok, vamos a hablar de diferentes cosas el día de hoy. Vamos a hablar de las definiciones básicas de qué es un efecto adverso, un evento adverso. Vamos a hablar de los factores que influyen en los errores médicos. Vamos a hablar de un estudio que se llama IBEAS, que es un estudio latinoamericano. Vamos a hablar después de los antipsicóticos, después de los efectos secundarios más comunes de los mismos. Vamos a hablar un poco de un tema que es poco tratado, que es el consumo recreacional de los antipsicóticos. Del consumo recreacional de los antipsicóticos vamos a hablar de una técnica que se utiliza a nivel internacional para mejorar la comunicación, entre médicos y otro personal. Vamos a hablar del artículo principal, las conclusiones, y vamos a enseñar unas páginas de capacitación. Ok, vamos a hablar de las definiciones. Podemos definir una reacción adversa como una respuesta a un medicamento que es dañina y no esperada. Lo importante es que tomar en cuenta que es a dosis utilizadas normalmente para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para modificar la función fisiológica. Es importante diferenciarlo de un error de medicación, que es cuando es un evento que es previsible, que puede causar o generar un uso incorrecto del medicamento o un daño al paciente. Es importante tomar en cuenta que es el uso incorrecto del medicamento. Incluye la prescripción, comunicación de la orden, etiquetado de productos, embalaje, nomenclatura, dispensación, distribución, administración, educación, monitoreo y uso. Un error de medicación, según la definición de Inglaterra, que utilizan mucho allá, es un incidente sobre la seguridad del paciente en el que ha existido un error en el proceso de lo que platicamos hace unos momentos. Lo que toma parte en esta definición es que no toma en cuenta la existencia de daño. Es una definición que utilizamos también en nuestro hospital. ¿Qué factores influyen en los errores de medicación? Bueno, hay diferentes factores que tomar en cuenta. Los principales son del paciente, del que otorga la atención y de la administración del medicamento. Los relacionados al paciente son tres principales, que es la adherencia al tratamiento, responsabilizar completamente a quien otorga la atención y los mismos síntomas de la enfermedad, tomando en cuenta que hay pacientes que por la misma patología no pueden seguir las indicaciones del médico y requieren apoyo de otras personas. Errores de la prescripción, que corresponden principalmente al personal médico, es la ilegibilidad de la letra de la prescripción, una prescripción ambigua, incompleta, falta de firma del prescriptor, un error importante en el nombre del medicamento o una prescripción sin gramaje. Los principales errores dentro de un hospital son errores al omitir algún medicamento en la conciliación cuando un paciente ingresa al hospital y tiene tratamientos de diferentes lugares, transcripción inadecuada o una alergia no documentada. Los errores menos comunes son los de la farmacia, que llega a ser el 1% de los registrados. Los errores de administración de enfermería incluyen la revisión de la prescripción, una transcripción inadecuada al registro de medicamentos, entregar la solicitud a la farmacia con algún dato equivocado, una revisión de la medicación entregados por farmacia, administración de los medicamentos al paciente y registro de la medicación administrada. Como pueden ver, los errores de enfermería pueden ser más amplios debido al número de interacciones que tienen con la medicación, no únicamente por errores de ellos. Eso es importante tomar en cuenta. Es por el número de veces que tienen interacción con el paciente y con el medicamento. Porque también pueden haber errores en la monitorización y documentación de actividad y efectos secundarios, problemas en la dosificación, un medicamento equivocado, llegar a omitir una dosis, un tiempo equivocado de administración y llegar a omitir algún registro de medicamentos. Algo que tomar en cuenta es falta de problemas en el sistema, como falta de monitorización de efectos adversos. ¿Esto a qué se debe? Por un temor a las demandas, doble omisión, que esto es cuando el paciente no reporta los efectos secundarios y el médico no los pregunta. Un desconocimiento o falta de medios de registros adecuados o medicina defensiva. Se puede pensar que si yo no registro un efecto secundario, este efecto no pasó. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto para evitar realizarlo. Los factores relacionados al sistema que son muy comunes en nuestro medio, es una falta de la continuidad de atención, que un paciente llega de un hospital a otro y no sabemos qué tratamiento tiene en el hospital, o se omitieron algunos tratamientos que tuvieron dentro de ese hospital.
una discrepancia en los puntos de transición en la atención, que es cuando un paciente está en el servicio de APC, sube al hospital y no está registrado qué medicamento se le administró en APC, o cuando llega de, digamos, de algún servicio extra y pasa a consulta externa, cosas de ese tipo. Cuando los servicios farmacéuticos son insuficientes, esto es cuando la farmacia no alcanza a repartir medicamentos o hay un exceso de trabajo en estos lugares, que no hay un sistema de reportes adecuados y que no hay una integración electrónica. Esto es importante a nivel nacional porque si un paciente tiene un tratamiento en una institución y llega a otra, el paciente normalmente no recuerda qué tratamiento tiene. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta que el paciente desconoce gran parte de lo que él toma. Únicamente nos comenta la pastilla chiquita, la pastilla azul, la pastilla que tiene la raya en medio. Nosotros no sabemos cuál es esa pastilla. Entonces, si tuviéramos un sistema de integración de hospital a hospital, sería más fácil tener este registro. En nuestro hospital existen múltiples, yo sé que esta diapositiva está un poquito cargada, pero lo importante de esto es ver que hay diferentes partes donde podemos intervenir para evitar los errores. Por ejemplo, en los recursos materiales hay múltiples partes que pueden existir estos errores, como medicamentos caducos en gaveta, abasto insuficiente, baja calidad de medicamentos genéricos. En enfermería puede ser un sobrecargo de trabajo, manejo inadecuado, administración fuera de horario, falta de verificación durante el proceso o que no se registre en la hoja de enfermería. En los supervisores de servicios, una falta de compromiso en la verificación para el proceso, falta de organización en los líderes de cada servicio. En la infraestructura, que es algo muy importante a nivel nacional, es la falta de control automatizado de entradas y salidas de medicamentos, áreas inadecuadas para el resguardo que aumenta el riesgo de robo hormiga. Esta información es tomada en el sistema de medicación del Instituto Nacional, de ese instituto, que aún no es publicado. Ok, vamos a hablar un poquito al respecto de un estudio que hizo en Latinoamérica, que es un registro de los errores generales en la atención hospitalaria. Este estudio se hizo en 58 centros, en total 11.379 pacientes, incluyendo Argentina, Costa Rica, Colombia, México y Perú. Este estudio demostró, o registró mejor dicho, que 10 de cada 100 pacientes ingresados había sufrido algún daño producido por los cuidados intrahospitalarios. Y si llegamos a considerar el tiempo de estancia, este número podría aumentar hasta 20 de cada 100 pacientes. Como pueden ver, es un número nada despreciable, que puede considerar gran daño a los pacientes, y eso contando que no incluye gran parte de los centros a nivel nacional. Los principales eventos adversos de estos hospitales fueron neumonía, flebitis, infección de herida quirúrgica, consecuencia en la salud debido al retraso del diagnóstico, úlceras por presión, sepsis, shock séptico, necesidad de cuidados intensivos, lesión órgano a órgano por procedimiento médico, hemorragia o hematoma o infección bacteriana. Como pueden ver, realmente nosotros no tenemos gran problema en esto porque la mayoría de los procedimientos que utilizamos no tienen mucha intervención. Sin embargo, algo que podemos tomar en cuenta es el retraso que se tiene en nuestro hospital cuando llegan los pacientes y tienen que estar varios días y no pueden recibir un diagnóstico o un tratamiento adecuado, una lesión a un órgano por un procedimiento que no puede ser adecuado. Ok, en esta gráfica se puede observar claramente los principales es la infección, pero nosotros tenemos mucho que ver en la infección, es poco la incidencia en nuestro hospital, pero tenemos gran intervención en los cuidados médicos, en la medicación y el diagnóstico. Y como pueden ver, todos llegan aproximadamente arriba del 10%, excepto el diagnóstico, que es lo menos común los errores. Dentro de los efectos adversos en la medicación, los más comunes que tenemos nosotros o que podemos tener es náusea y vómito de diarrea secundaria a la medicación, prurito o rash que no son reportados, hipotensión por fármacos y tratamiento médico ineficaz. Como pueden ver, a pesar de que son pocos los eventos, sí es un número importante considerando el número de pacientes que se registró. De acuerdo a la gravedad de estos efectos, podemos tomar en cuenta que los cuidados y la medicación, a pesar de que no es un número importante la gravedad, pero no es tan grave los efectos que existen, sí es importante, es diferente. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué son antipsicóticos y cómo se empezaron a utilizar. Es el primer artículo, una imagen del primer artículo de antipsicóticos la primera vez que se utilizó el nombre de antipsicótico, que es el Reactiv o la clorpromacina. Okay. Es una clase de medicamentos que son neurolépticos, conocidos como atarácticos en algunas publicaciones, de acuerdo al efecto que generaban, que es la ataraxia. El primer efecto descrito, la primera vez que se utilizó el nombre de antipsicóticos fue por Heinz Lehmann en 1955 en el artículo que les acabo de mostrar. La Asociación Canadiense define como un antipsicótico como un agente que tiene efectos sobre los síntomas psicóticos. Okay. Los medicamentos de primera generación y de segunda generación, como pueden ver, tienen indicaciones establecidas por la FDA. Esto es muy importante tomar en cuenta porque son muy estrechas las indicaciones que existen por la FDA y son muy amplias las indicaciones que nosotros utilizamos. Las principales, como pueden ver aquí,
Es esquizofrenia, síndrome de Tourette, hiperactividad, problemas de comportamiento, trastorno bipolar, como ayudante en la trastorno depresivo mayor, irritabilidad en el trastorno del espectro autista, agitación aguda, depresión resistente y trastorno esquizoafectivo. Como pueden ver, realmente no son tantas las indicaciones que se pueden pensar y son amplia el uso que se da en nuestro hospital. Aquí podemos ver una tabla donde se muestra la evidencia que existe en el uso de los medicamentos antipsicóticos, principalmente de segunda generación, fuera de indicación por la FDA. Como pueden ver, realmente la evidencia en la mayoría de estos es baja. Un puntito verde significa evidencia baja, los 3 puntos verdes significa que es una evidencia alta, y cuando dice aprobada, pues ya está aprobado. El trastorno bipolar, por ejemplo, la lorazepina ya está aprobada actualmente. Perdón, trastorno de ansiedad generalizada, no hay tantos, realmente no existen estudios. En el trastorno obsesivo compulsivo, la lorazepina tiene poca evidencia y la risperidona tiene una evidencia regular, considerando un número necesario de tratar de 5 pacientes, ¿de acuerdo? Y la ciperazidona tampoco tiene realmente mucha evidencia actualmente. Ok, también es importante tomar en cuenta que todos los pacientes que nosotros llegamos a ver tienen que buscar información respecto a las dudas que ellos tienen. Un paciente tiene dudas sobre qué efectos tiene, qué le va a pasar, cuáles son los efectos secundarios, por cuánto tiempo lo va a tomar, si qué llega a pasar si llega a tomar de más, qué pasa si falta una dosis. Los pacientes de dónde se informan principalmente, se informan de su médico, del farmacéutico, de la internet y de la información impresa. ¿Cuál es el problema de estas 3 fuentes, de estas 4 fuentes? Que puede existir una amplia incongruencia. Por ejemplo, si yo checo en internet el número de información que puede existir, puede ser amplia y puede ser confusa. Los pacientes llegan con las dudas de que yo vi que tal medicamento puede causar la muerte, doctor, ¿por qué me lo está mandando? Entonces, esta duda fue muy importante para los australianos y crearon un estudio. Hicieron un estudio con una red de teléfono que tienen allá en Australia, en donde registraron el número de llamadas que recibían a esta red y el tipo de preguntas que generaban los pacientes. Esto registró de todos los medicamentos que existen en Australia y cómo se van indicando. Registraron principalmente los antipsicóticos para este caso, y los 3 principales que tenían dudas eran la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. Esto principalmente porque son los antipsicóticos que más se emplean actualmente. Y las dudas principalmente eran muy sencillas, era ¿qué puedo hacer para tratar la constipación generada por la clozapina y la quetiapina? ¿O cuánto tiempo pueden durar el efecto secundario de dolor en las piernas, intranquilidad por el aripiprazol? Como pueden ver, son dudas que el paciente puede tener o que nosotros podríamos responder desde que lo estamos viendo al paciente y desde que indicamos el medicamento, porque son efectos secundarios muy comunes en estos medicamentos. Entonces vamos a ver cuáles son los efectos secundarios más comunes. Los principales en ambos grupos es aumento de peso, diabetes mellitus, hiperlipidemia, problemas cardíacos, mortalidad, aumento de la prolactina, disfunción sexual y osteoporosis. Como pueden ver, son efectos secundarios nada despreciables. En esta tabla está un poco cargada, pero solo es para tomar en cuenta que son diferentes los de primera generación y segunda generación. Como pueden ver, los de primera generación son los que están en morado, que pueden ser efectos extrapiramidales o discinesia tardía o elevación de la prolactina. Y los efectos secundarios de los de segunda generación es ganancia de peso, diabetes mellitus, hipercolesterolemia y hipotensión ortostática. Claro que hay que tomar en cuenta que cada antipsicótico tiene su propio espectro de efectos secundarios. Okay. Algo que es muy poco tratado y que realmente encontrar esta información a mí me sorprendió y también al resto del grupo del doctor Camilla, es tomar en cuenta que los antipsicóticos ya han sido empleados con modo recreacional. Esto es algo que no podríamos tomar en cuenta comúnmente, pero los pacientes que nosotros vemos llegan a tener trastornos de la personalidad, llegan a tener otras comorbilidades que pueden aumentar el riesgo de que lleguen a disfrutar algunos efectos de estos medicamentos. Por ejemplo, el principal antipsicótico que se utilizó en este estudio como medio recreacional fue la quetiapina, llegando al 96% de los pacientes que se vieron en este estudio, seguido por la olanzapina, la risperidona y la aripiprazol. El principal efecto, por raro que parezca, es sentirse feliz, con un 33%, amigable con un 29.2%, y sentirse sexy o aumento de la libido con un 25%. Yo sé que puede parecer algo extraño porque la mayoría se dan, al contrario, un efecto secundario de los medicamentos de disminución de la libido, pero en este caso los pacientes reportaban que al consumir estos medicamentos combinado con otras sustancias llegaban a tener estos efectos. Los efectos negativos que identificaban principalmente a depresión, ansiedad e irritabilidad. Entonces, como pueden darse cuenta, el usar los antipsicóticos de fuera de indicación puede aumentar el riesgo de estos empleos. Okay, ¿cuáles son los efectos principales cuando tenemos una sobredosis con antipsicóticos? Claro que varía bastante de un antipsicótico a otro.
pero podemos tomar en cuenta que los principales es la hipotensión, un antagonismo muscarínico, una sedación, ensanchamiento del QRS y prolongación del QT. En esta tabla, no la voy a leer ahorita, pero pueden ver que son un espectro amplio de efectos secundarios en la sobredosis. Ahorita vamos a hablar un poquito de un sistema de comunicación que se llama SBAR, por siglas en inglés, que es la situación, background o antecedentes, evaluación de la situación y recomendaciones. Vamos a tener dos ejemplos ahorita en la sesión, con el grupo de enfermería y con unos compañeros R1, ahorita vamos a hablar de ello. Bueno, esta técnica se desarrolló por la Marina estadounidense, submarinos nucleares que utilizaban para mejorar la comunicación. Después de esto fue adaptado por el doctor M. Leonard y sus colegas en Kaiser Permanente en Colorado, que es una asociación o una compañía de seguros para mejorar la práctica clínica y estudiar la información crítica. Ok, vamos a pasar a los ejemplos de esto. Vamos a hacer una representación muy sencilla. Tenemos las dos compañeras R1 que nos van a apoyar y el equipo de enfermería que nos van a apoyar a leer dos ejemplos. Es la doctora Lina Hernández y la doctora Erika Orozco, y desconozco ahorita quiénes van a ser de enfermería. Bueno, hay que tomar en cuenta que el objetivo de esta representación es para darnos cuenta de cómo podría mejorar la comunicación en nuestro hospital, ya que a veces existen problemas de comunicación principalmente. Vamos a empezar con el ejemplo de la doctora Erika Orozco. Doctora Orozco. ¿Sí? Sí, Jorge, dígame. Bueno, doctora, tenemos al paciente Rogelio. Se muestra ansioso, está con aumento de las ideas de referencia hacia su cuidador. El paciente tiene un antecedente de traumatismo craneoencefálico reciente moderado. Tiene el diagnóstico de esquizofrenia de curso continuo. Actualmente le están dando la segunda sesión de TEC y es alérgico a la imipramina. Se muestra irritable y suspicaz hacia su cuidador. ¿Y cuál es la evaluación específica de la situación? Estamos valorando que el paciente tiene alto riesgo de mostrarse agresivo hacia su cuidador. ¿Hay alguna recomendación? ¿Qué me puede recomendar usted? Sí, le recomiendo que sea valorado a la brevedad, y en lo que usted viene a valorar al paciente podemos pasar al cuidador a la sala común. ¿Está de acuerdo? Muy enterada, gracias. 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 Vamos a pasar al segundo ejemplo con la doctora Lina Hernández y la Lorena. Muchas gracias. Doctora Hernández. Dígame. Hola doctora, buenos días, habla Lorena. Hablo de tratamientos 3 para comentarte acerca de la paciente María Maldonado. Ella se encuentra un poco mareada en este momento. ¿Me puede explicar cuál es la situación? Durante mi valoración, pues la señora Maldonado no cuenta con ninguna comorbilidad. Ella tiene un diagnóstico de trastorno depresivo mayor grave y el día de mañana saldrá de alta. ¿Cuál sería su evaluación? Yo considero que evitemos que la paciente María Maldonado evite deambular para evitar que se caiga. ¿Recomendación? Yo recomiendo que evitemos que ella deambule y que el cuidador nos notifique si hay algún cambio, y si en una hora ella no mejora, usted acuda a evaluarla. ¿Está usted de acuerdo? Gracias. De acuerdo, como pueden ver, estos ejemplos son relativamente sencillos, pero mejorarían bastante la comunicación entre el servicio de urgencias en caso de que la guardia, por ejemplo. Hay veces que no es necesario que un médico acuda a valoración y pueden tomarse en cuenta el conocimiento que tienen los del equipo de enfermería. Okay. Ahorita vamos a hablar principalmente del artículo principal. El artículo principal es un estudio de corte retrospectivo, como vamos a ver ahorita. Bueno, este artículo es originado de la revista British Journal of Clinical Pharmacology del país del Reino Unido. El área temática de esta revista es Medicina y Farmacología, la categoría temática es Farmacología,
Es de la editorial Blackwell Publishing y la cobertura es de 1934 a la actualidad. Como pueden ver, el índice de impacto de esta revista ha ido aumentando con el paso de los años, lo cual nos puede decir que la farmacología o la psicofarmacología ha aumentado de importancia a lo largo de esta época. Bueno, la metodología del estudio es una corte histórica, es un estudio retrospectivo observacional de 1987 al 2002 y se realizó en un centro toxicológico de referencia. En este estudio se registraron 3.180 casos de sobredosis con antipsicóticos, 250 con litio, 1.195 con antipsicóticos de segunda generación y 1.235 con antipsicóticos de segunda generación. Muchos nos podemos preguntar por qué incluyeron el litio en este estudio, pero lo que reportan en este artículo es que lo utilizaron como método de control y porque estaba registrado en la CIE como un antipsicótico. En este estudio reportaron como sobredosis, cualquier admisión secundaria, autoenvenenamiento deliberado o a un pequeño número de intoxicaciones con intención terapéutica en pacientes que llegaban a ingerir más de la dosis recomendada. Estos casos no llegan a llegar a nuestro hospital de cualquiera de los dos eventos. En esta gráfica y en esta tabla vamos a revisar un poquito de cómo fue la evolución del estudio. Principalmente aquí están los antipsicóticos de segunda generación y de primera generación. Aquí está el número de tipo de coingesta que presentaban los pacientes. Como pueden ver, son muy parecidos los datos. Existe la duda, platicaba con el ingeniero, de qué pasaba cuando un paciente que ingería de primera y segunda generación. Como pueden ver, son muy similares ambos eventos. De segunda generación era el 4.4 que ingerían con primera generación y viceversa, del 3.9. Entonces realmente no fue un dato importante que genera mucho ruido en este estudio. En esta tabla se puede ver con una línea negra continua el total de sobredosis de antipsicóticos con una línea punteada, el total de prescripciones con antipsicóticos con una raya azul continua, el sobredosis de primera generación y con una raya morada continua, el sobredosis con segunda generación. Lo que trata de demostrar esta gráfica es que, como pueden ver, no existe una variación importante en el número de sobredosis de acuerdo al número de prescripciones. Bajaron los de primera generación, claro, porque cambiaron las indicaciones, sin embargo, de acuerdo a la indicación, los de segunda generación también aumentaron el número de sobredosis. ¿De acuerdo? En esta tabla podemos ver principalmente el número de pacientes que existía y el tiempo de estancia, unidad de cuidados intensivos, ventilación y muertes. Como pueden ver, realmente los valores son muy cercanos, existe una diferencia importante con una P de 0.61 en el cuidados intensivos con la chi cuadrada, ventilación de 0.97 con chi cuadrada igual, y el tiempo de estancia con una P de 0.22, bueno, 223, perdón, con la Ullmann-Whitney. Entonces, como pueden ver, realmente lo que nos quiere demostrar esta tabla es que el tiempo de estancia de cuidados intensivos y ventilación y muertes no hubo gran diferencia. Algo que sí cabe o vale la pena resaltar, que no está demostrado en esta tabla, que está en el texto, es que las muertes de primera generación fueron en personas de la tercera edad, que ya tenían muchas comorbilidades, y ambos murieron fuera del hospital. Uno de ellos murió por neumonía al ser dado de alta, imagino que fue de los que requirió ventilación, y los de segunda generación, es muy importante tomar en cuenta que fueron dos personas jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces sí cambia bastante lo que podemos esperar del estudio. Entonces, como discusión ponían los autores que aumentaba la admisión a las unidades de toxicología, aumentó la prescripción de antipsicóticos, la morbilidad y mortalidad intrahospitalaria fue similar entre antipsicóticos de primera y segunda generación, y esto lo relacionaron con la tendencia a uso off-label por la idea de que los medicamentos de segunda generación eran más seguros. El riesgo de autoenvenenamiento deliberado es más alto en pacientes con trastornos afectivos, pacientes con trastornos afectivos, trastornos de personalidad y esquizofrenia. ¿Esto qué nos hace pensar a nosotros? Los antipsicóticos de segunda generación los empleamos de manera importante en pacientes con trastornos de la personalidad y es una indicación que no está establecida en la FDA y esto nos hace cuestionarnos si realmente es una indicación adecuada en muchos pacientes. Y la esquizofrenia, como pueden ver, realmente es bajo el número de pacientes que llegan a intentarlo. Hay que tomar en cuenta que estos datos son de dos estudios pequeños. Sin embargo, hay estudios que tienen números más altos, ¿de acuerdo? Como conclusiones de esta revisión, mis conclusiones fueron que la existencia de nuevos antipsicóticos realmente no genera un cambio en el número de intoxicaciones por este grupo de medicamentos. A pesar de que el perfil con respecto a efectos extrapiramidales mejoró bastante con el uso de nuevos antipsicóticos, los efectos secundarios siguen siendo relevantes en la práctica médica. Es necesario informarse siempre antes de utilizar algún medicamento, los riesgos y beneficios que implica el uso de estos.
Siempre es necesario usar la evidencia para que prescribir cualquier fármaco, utilizar vías de comunicación estandarizadas para reducir el riesgo de errores de medicación, implementar medios electrónicos a nivel internacional para disminuir el riesgo de errores de medicación. Y como conclusiones también se puede tomar en cuenta el apego que existe a las guías de práctica clínica a nivel internacional. Hay un estudio que encontré que me pareció importante comentarlo porque es un estudio en pacientes en un hospital pediátrico, que imagino que deberían ser los que son más estrictos en el uso de guías debido a la vulnerabilidad de este grupo de pacientes. Encontró que el 50% de los médicos se apegó a las guías de práctica clínica y solo el 27% de los médicos siguieron las indicaciones por la FDA. Los médicos psiquiatras son los que tienen más apego a las guías, encontrando un 57.7% contra un 35.1% del resto de los médicos. Las razones principales que los médicos describían para no apegarse a las guías, o los que registraron los que hicieron el estudio, fue una falta de laboratorios para la evaluación metabólica del uso de algún medicamento. Llegaron a registrar hasta un 84.4% de los que los médicos no tenían apego. Esto es muy importante en nuestro medio, ya que los antipsicóticos de segunda generación tienen un efecto importante en el metabolismo de los pacientes. Entonces tomamos en cuenta que se llega a registrar hasta un 84.4% de que no se toma un estudio previo a iniciar el medicamento. Hay que ponernos a pensar cuántos de nosotros no pedimos un estudio antes de iniciar un medicamento, quizá por la prisa o quizá por el miedo de que el paciente se ponga peor. El uso de antipsicóticos de primera generación, no se encontraba, se utilizaban los antipsicóticos de primera generación o segunda generación cuando no eran ni primera ni segunda línea. Estaban de hecho a veces como considerados como opciones extremas o en casos resistentes. Y en el 99.5% de los casos se utilizó más de un antipsicótico. Bueno, para concluir tenemos comparar el uso de antipsicóticos como indicaciones por la FDA en el lado izquierdo y en el lado derecho los indicados fuera de indicación de la FDA. Como pueden ver, el número de indicaciones de la FDA sí es amplio, pero los off-label también es amplio en comparación a otros medicamentos. Entonces, si recordamos la tabla que les mostré al principio de la sesión, bueno, a medida de la sesión, donde vemos la evidencia que existe del uso de antipsicóticos de segunda generación o los estudios, hay muchas indicaciones que no están aprobadas o que no hay información suficiente para emplear el medicamento. Y bueno, dentro del instituto tenemos múltiples medidas para evitar este tipo de errores, principalmente en la medicación, como una estandarización en la preparación y administración de medicamentos. Se ha dado énfasis en incorporar temas de alerta informativas y que se practica mucho el doble chequeo de la preparación y administración de medicamentos, limitando protocolos a los puntos más susceptibles. Eso se toma en cuenta con estudios que se han hecho en el instituto, dándonos cuenta de puntos de oportunidad. ¿Alguna pregunta respecto al...